Hola mi gente, Dios te bendiga. Este es el canal de Vino Nuevo TV. Como te prometimos, ya estamos abriendo nuestro canal de YouTube. Estamos llegando a cientos de personas ya por WhatsApp, pero ya vamos a comenzar por YouTube. Y nada más y nada menos, tenemos como invitado de honor, de primicia para nuestro canal, se puede llamar padre de la Reforma Apostólica acá en Cuba, el apóstol Bernardo Quesada Salomón. Y hoy vamos a estar con nosotros compartiendo una palabra de reino, de edificación. Vamos a estar compartiendo con ustedes varios temas, varias preguntas que para mi vida he seguido a este siervo de Dios por muchos años y estas preguntas creo que muchos de ustedes también las tienen. Y quiero comenzar preguntándole algo al apóstol. Apóstol, ¿cómo conoció al Señor? Yo conozco un poco de su trayectoria porque me he leído casi todos sus libros, pero ¿cómo conoció, cuál fue la experiencia que tuvo cuando nació de nuevo? Habla un poco, ¿quién es Bernardo Quesada? ¿Dónde nació Bernardo de Quesada? Gloria a Dios, les bendigo en el nombre de Jesús. Aprovecho esta oportunidad de estar acá en Holguín, en un evento tuvimos ayer, día 6 de agosto y hoy 7, acá con el apóstol Lisandro Velázquez y su equipo, gente maravillosa, gente buena. Yo nací en los caminos del Señor, de familia cristiana, por parte de padre, parte de madre. Mi mamá es cristiana, nació en la región de Sagua de Tánamo, aquí en la provincia de Oriente en ese tiempo. Y mi padre de la zona de Amancio Rodríguez, provincia de Camagüey. Es decir que, en primer lugar, quiero decir que soy de origen cristiano y mantuve durante la adolescencia, más o menos yendo a la iglesia. Nos mudamos del lugar donde, o sea, yo vivía en el campo, nos mudamos para la ciudad. En la ciudad no había templo, no había edificio, y un poco que mi mamá se enfrió, y de algún modo quien mantuvo la llama en mi vida fue mi abuelo Benjamín, el papá de mi papá, que cada vez que yo llegaba a la secundaria, 3 años de secundaria, cada vez que llegaba a su casa, iba 2 o 3 veces a la semana, 4, él casi me obligaba a leerle 3 capítulos de la Biblia, porque ya él no veía bien, y eso me fue formando, me fue capacitando. Pero yo puedo decir que nunca perdí el temor de Dios, el amor a Dios, aunque de una forma un poco tibia, un poco fría. Como muchacho adolescente, 13, 14, 15 años, hice algunas tontadas, podemos llamarle tontadas, no fui ni un mundano tampoco, eso, malísimo. Descarriado, como se dice. Sí, fui normal ahí, estándar. Pero yo diría que lo que me comenzó a formar de verdad fue cuando me enamoré de mi hoy esposa, que ya yo la conocía desde niña, pero ella estaba fiel en los caminos del Señor, y yo me entregué de verdad. Yo hice, el pastor me dijo, tú necesitas, a ver, tú has hecho una excepción por Cristo. Y yo le dije, bueno, yo nací en la iglesia. Y el pastor, con mucha sabiduría, Antonio Tamayo Freeman, de hecho, de la provincia de Holguín, él me dijo, no, usted tiene que hacer la oración de arrepentimiento, porque aunque usted nació en la iglesia, yo dije, no, yo nunca he hecho la oración esa. Entonces la hice. Si mal no recuerdo, fue un 25 de julio del año 1983, y precisamente estaba yo en Operación Conquista de mi hoy esposa. Hice la oración de arrepentimiento, y ahí me mantuve 9 años yendo a la iglesia, congregándome a grandes rasgos, sin directamente estar ejerciendo un ministerio. Y ya quizás es otra pregunta que me haga después, en una pausa o algo, pero ahí eso fue mis inicios en los caminos del Señor. Ya ministerialmente es otra pregunta, que podía hacer ahora, a partir de ahora. Vamos a la pregunta, hacer un receso, una calma, para descansar. Entonces, Okay. Apóstol, tengo otra pregunta para usted. He leído que su llamado fue a través de un libro, que usted estaba ingresado o algo así. ¿Qué libro fue ese? ¿Cómo fue qué fue la convicción que tuvo del llamado al ministerio? Háblenos de eso. exactamente, gracias, porque ahora viene esa pregunta segunda. Ya yo, como le dije, me había casado en el año 84, era profesor de biología, desde el año 83, 84 fue mi primer año de trabajo. Yo era profesor de biología, tuve 2 años en secundaria, 3 años en secundaria, 3 en preuniversitario, y más o menos a finales del año 1990,
Mi tío, que era pastor en Plaza Habana, el pastor Benjamín de Quesada y su esposa pasaron por mi pueblo Amancio, y había 2 o 3 muchachos pastores, ya ellos eran jóvenes, pero pastores, y del Cala, Samuel Roja creo que fue el otro, Daniel Cardoso, algo así, y ellos empezaron a hablar, me dijeron casi por un fin de año, ¿por qué tú no vas a Camagüey y nos da un estudio sobre? Yo dije, pero vas y predica en Camagüey. Yo le dije, pero bueno, ¿y qué yo voy a predicar? Porque yo, una iglesia grande. Dice, bueno, bueno, empezamos ahí a analizar. Dice, ¿por qué tú no hablas de algo de evolución, de la creación, evidencia cristiana de la existencia de Dios, aplicado a la ciencia tuya? Yo dije, bien, voy a preparar un tema. Y en el año 91, mes de enero, febrero, dimos 2 temas en el Templo Aleluya Camagüey en 1991, y ahí comenzó ya a emerger algo en mí, a sentir algo diferente. Ese mismo año, en Holguín precisamente, si mal no recuerdo, un 4 o un 5 de octubre de 1991, yo salí de presidente de los jóvenes de la Asamblea de Dios en la provincia de Camagüey. Eso me abrió paso, que aunque trabajaba, me dio paso también a predicar obligatoriamente. Había que recibirme. Eran como 12, 13, 14 iglesias en la provincia de Camagüey, desde Nuevita hasta Santa Cruz del Sur y desde La Vallita hasta Sibanicú. Y esto me dio pie a que los pastores me invitaran. Y ahí comencé yo trabajando de profesor. Ya en ese tiempo yo estaba de profesor de biología en la Universidad Lenin de Las Tunas. Ahí estuve 3 años, 89, 90, 91, 92. Yo no había nacido todavía. En esos 3 años yo combinaba. Yo vivía en Amancio. Fíjese, vivía en Amancio. Trabajaba en Tuna. Era presidente de los jóvenes de la provincia de Camagüey. Y estudiaba ahí su estudio dirigido de superación bíblica en La Habana por la Asamblea de Dios. Es decir, combinaba 4 cosas. Y ahí es cuando Dios empieza a tratar conmigo, haciendo la pregunta que me dijo de cómo Dios me llamó. Y yo estaba, ya yo era presidente de los jóvenes de la provincia de Camagüey, pero temía dejar el trabajo a tiempo completo. Hasta que estaba haciendo ejercicio físico, practiqué deportes, fui pelotero, jugué 6 series provinciales en la provincia de Las Tunas, juvenil, 13, 14 y demás. Y entonces, pero no fui buen pelotero, gracias a Dios, si no, no hubiera sido predicador, ¿no? Y entonces, estando en esa situación, haciendo ejercicio con mi hermano un día en la tarde, creo que estaba descalzo o algo así, cuando piso el césped en la hierba, había un vidrio y me dio una herida tremenda que me afectó el músculo plantar inferior del dedo gordo derecho, y ahí voy como 2 semanas a la cama en mi casa, hospitalizado en mi casa, sin moverme, y me cayó en la mano un libro que se llama Biografía del Grande Cristiano. Biografía del Grande Cristiano, del autor Orlando Boyer. Y ahí habla la biografía de David Livington, el pastor G.C., Jonathan Gofford, Adoniram Judson Taylor, etc. Y eso tocó mi corazón. Estamos hablándole del mes de enero de 1992. Y yo dije, de aquí voy para la universidad. Cuando vaya a Las Tunas de nuevo, yo voy a ir para Isla Baja. Y efectivamente, el 22 de abril del año 1992, ya me dieron la baja de profesor, no trabajé más en la Universidad Lenin de Las Tunas, y ahí entonces fui para mi casa en Amancio, y yo no sabía qué era. O sea, hasta ahí yo no sabía qué específicamente, qué ministerio yo tenía. Lo que sí ya sospechaba que era evangelista. Ya había estado en Sagua, había estado por ejemplo, en Santo Domingo, Las Villas, en 3, 4, 5 lugares, y Dios me había usado en lo que es sanidad, milagro, la vida convirtiéndose, y yo sospechaba que era evangelista, pero no sabía si era pastor, etc. Pero en la denominación que yo estaba, si tú no pastoreabas, no te daban la credencial. Entonces había esa disyuntiva. Yo había dejado el trabajo, había dejado mi profesión, no tenía una congregación, no tenía humanamente de dónde vivir, pero yo me moví por fe a predicar donde quiera que las puertas se abrieran. Y prediqué donde quiera que las puertas se abrieran, hasta que pasó 1 año y medio aproximadamente, y le digo a mi esposa, vamos a pastorear a ver si somos pastores. O sea, por el don de sospecha, sospechábamos que éramos evangelistas, pero no sabíamos que éramos pastores.
Entonces vamos a pastorear a ver si somos pastores también. Vamos a ir 3 o 4 meses. Vamos a decirle al representante 3 o 4 meses. Y si nos va mal, no pasó nada porque fue a probar. Y entonces es otra historia, pero más larga. Pero bueno, fuimos a pastorear el 10 de noviembre de 1993 y el Central Macareño, Santa Cruz del Sur, Camagüey. Y cuando pasan 5, 6, 7 meses, aquello fue tremendo. Decenas de personas convertidas a Cristo, milagros, sanidades. Y es cuando ya pasa casi un año y digamos, también somos pastores. O sea, ya somos evangelistas, somos pastores, nos dieron la credencial de la asamblea, ya podíamos salir a tiempo completo sin pastorear, pero Dios también nos demostró, nos confirmó que éramos pastores también. Estoy hablando del año 1992, 93, 94, ya en el 97, en 1997, yo paso a ser el presidente de los jóvenes de la Asamblea de Dios en Cuba, 1997 hasta el 2001, y ya era un líder conocido por todo el país. En el año 1994, 23 de septiembre, viajé yo por primera vez a México y de México a Estados Unidos. Yo le había puesto los pies a los países en 1980 y tanto, 90 y pico. Un día estaré en el mundo entero, José 1.3, todo lugar que pisa la planta de vuestros pies será tuyo. Y empecé a viajar, la gente decía, está loco Bernardo, vendí mi casa, me empeñé con mi casa, yo nunca había visto ni $30 juntos. Y empeñé mi casa y con el empeño en mi casa compré el boleto y estuve 68 días en Estados Unidos. La gente decía, se fue, no viene, ahora el loco Bernardo si no regresa. Y regresé a Cuba el 24 de noviembre de 1994. Wow. Gloria a Dios. Y estamos en Macareño predicando, tuvimos 10 años allí. Entonces ya en el año 2003, desde antes ya Dios estaba tratando conmigo. En 1995 yo fui a Caracas, Venezuela. Fui por equivocación porque fuimos a Venezuela para solicitar visas para salir para Estados Unidos. No nos dieron visa de Estados Unidos y Dios nos permitió ir a Venezuela a demostrarme por medio de hombres de Dios como Ronnie Chávez, Raúl Ávila, Lucas Márquez, un hombre de Dios que murió ya de Nigeria, Benson Idahosa, y me demostraron en mi propia cara que yo, Bernardo Quesada, Salomón Tamayo, Cedeño, Agüero, Sánchez, José Sierra y Pupo, era un religioso. Wow. Ahí entiendo que el religioso no es tanto el que tiene ídolo, que tiene muñeco, es un idólatra, pero nosotros evangélicos que hacemos las cosas a nuestra manera, lleno de tradiciones, lleno de dogmas, somos más religiosos que ellos que tienen idolatría. Y entonces, bueno, regreso a Cuba y ya en 1999, yo siempre he sido un lector voraz, un acelerado lector de libros. Después de Dios, sin contar a mi esposa, sin contar a mi familia, lo que yo más amo son los libros. Wow. ¿Cuántos libros usted se ha leído? Usted tiene un récord. Sí, hasta ahora 911 libros me he leído y he predicado 4.102 mensajes. He montado 332 aviones, he estado en 30 países, 200 ciudades del mundo, 300 de Cuba, son 500 la suma de uno más otro. Aleluya. Ay, qué lindo. Apóstol, yo quisiera saber, ¿no? Porque hoy muchos testifican, ¿no? de milagros increíbles, sorprendentes. Y sabemos que usted es un hombre usado mucho en lo sobrenatural, como su cobertura, padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y queremos saber de los milagros que usted ha vivido, porque yo sé que hay personas ahí que tienen la misma pregunta quizás. ¿Cuáles son los milagros que más le ha impactado a usted, de los milagros que Dios ha hecho a través de su vida? ¿Cuáles han sido estos milagros? Han sido muchos milagros, muchas sanidades. Aclaro algo y usted dijo algo importante y lo retomo. Alguien una vez me dijo, ¿para qué tú necesitas cobertura? ¿Para qué tú necesitas al apóstol Maldonado si ya Dios te usaba años antes en milagros y sanidades? Y yo le dije, una cosa es el don y otra cosa es el carácter. Wow. Una cosa es el don, otra cosa es la moral. El don no nos quita que no tengamos una cobertura. El don, y aparentemente me fui de tema, el don no nos quita que no tengamos a alguien a quien rendirle cuentas, alguien que nos valide, y es por ello que aunque antes del 2013 que entro en cobertura con papá Maldonado, Dios me usaba en sanidad y milagro como hoy, les puedo decir que la cobertura hace que uno haga las cosas mejor. Más allá del don. Es una pregunta muy difícil, muy complicada. He visto de todo tipo de sanidades. No he orado por muertos, se han resucitado, eso no lo he visto. Pero he visto de todo tipo de milagros, sanidades.
Pero, por ejemplo, les voy a decir uno que me tocó recién, hace apenas 10 días o 12. Por las redes sociales me escribe una pastora cubana que está afuera de Cuba y ella me dice así, de momento me lo escribió en uno de los comentarios de las redes sociales y me dice, Apóstol Bernardo, no se me olvida la vez que mi hija Claudia tenía 3 años de edad y usted oró por ella. Usted la cargó, la tocó, algo así, y nunca más tuvo asma. Wow. O sea, eso es algo que uno le impacta. Un niño que no tiene fe, de 3 años de edad, dice, cuando usted la agarró, no sé cómo fue que me dijo, ni sé cómo fue que operó el milagro, pero ella me puso, no se me olvida mi hija Claudia, porque ella está comentando una escena de que hay en las redes sociales de sanidad, y ella sale así abruptamente y me dice, mi hija tenía 3 años de edad, tenía asma y nunca más, creo que ahora tiene 13 años, 14 años, 15 años, y nunca más le volvió el asma. Wow, eso es algo que impacta, algo que mucho me impacta y aparentemente no se ve. Son las mujeres que no pueden tener hijos. Que oramos por ellos, reprendemos el espíritu de esterilidad y le decimos a trabajar en el nombre de Jesús en cuestión de 10, 12 meses. ¿Usted ha subido videos de eso? Sí. Cuestión de 10, 12 meses, o ya los 2 meses y quedé embarazada. No podía tener niños en 12 años, en 14 años, en 12, en 10 años. Una vez estábamos en Las Tunas, por ejemplo, el médico Juan Carlos, que en ese caso era el neurocirujano en el hospital de Las Tunas, iba a la iglesia, la Liga Evangélica. Le dije, vengan para acá todas las mujeres que no pueden salir en esta Biblia. Fueron 5 mujeres. Estoy hablando del año 2000, tal vez 2003, tal vez 2004. Y subieron 5 mujeres, por las 5 mujeres con sus maridos que estaban ahí, declaramos el milagro. Y las 5 mujeres tuvieron hijos. Y hoy el doctor Juan Carlos tiene una sola hija y una hija es de aquel milagro que Dios hizo. Es decir, que hemos visto en Cuba, en diferentes lugares, milagros, aunque sigo diciendo que el mayor de los milagros es creer en Jesús como nuestro Salvador. Jesús dijo, usted puede entrar sin un dedo, sin un pie, sin una oreja, sin una mano al cielo, pero usted puede perder su vida, su parte espiritual, si no se arregla con Jesús. Entonces el mayor milagro sigue siendo Jesús, porque si no vamos a tener una iglesia consumista, una iglesia que solamente consume y no produce, una iglesia que quiere muchos beneficios del reino, pero no se consagran a Dios. Al final de la historia, lo que vale es haber creído en Jesús. 2 cosas solamente nos llevaremos para el cielo: nuestra vida y la vida de los demás, si nosotros fuimos instrumentos para que ellos creyeran. Amén. Y quédense los que están mirando, quédense, escuchen. Al final el apóstol va a estar orando por ese tipo de milagros, va a pasar en tu casa. Ahí donde tú estás, vas a ver el milagro. El apóstol al final va a orar por ti, así que espera. Apóstol, ¿qué tipo de experiencia? Porque yo sé que este tipo de tema despierta como que hambre, sed de Dios. ¿Qué tipo de experiencias sobrenaturales con Jesús ha tenido usted en su vida? ¿Ha tenido experiencia, como hemos escuchado, locura de ángeles, se me apareció ¿Qué tipo de experiencia ha tenido el apóstol Bernardo? Gloria a Dios, qué lindo, qué hermoso. Muy buena pregunta. Yo nací en la iglesia y le hago de repente le digo algo. Yo hubiera sido un cristiano más santo si mis pastores hubieran sido más pecadores. Wow. ¿Qué les digo? Mis pastores siempre los vi demasiado espirituales. Los vi demasiado alto, subían demasiado el listón. Inalcanzable, ¿no? Inalcanzable. Veían ángel. Había uno que decía que cada 3 o 4 noches en la cama lo levantaba un ángel 2 o 3 metros. Y yo me quedaba así. Ellos nunca tuvieron tentación, ellos nunca tuvieron lascivia con los ojos. Eran tipos especiales. Yo dije, a esa gente, ya a ese nivel yo no puedo llegar, para que ni intentarlo, porque no tenían lucha, no tenían tentación. Yo tenía lucha, yo tenía tentación, yo tenía lascivia.
y yo no había tocado, o sea, ni a un centímetro me habían levantado ni la sábana, ni el aire, ni el ventilador del aire acondicionado. No lavaron los pies. Entonces, pero cada persona, y eso no estoy denigrando lo que puede ocurrir, cada persona, y lo digo vulgarmente, es un mundo. Cada persona tiene su experiencia y yo se la respeto. Ay de mí si yo me pongo a dudar de la experiencia de fulano que vio esto, vio lo otro. Ay de mí, porque hay variedad, hay diversidad. En lo específico, ¿qué ocurre? Que cada persona se le da lo que necesita. Ya le dije, yo nací en los caminos del Señor, yo no necesitaba evidencia, yo no necesitaba evidencia de la existencia de Dios. A mí no hubo que convencerme de que Dios existe. Por naturaleza creí siempre en Jesús. Entonces, quizás, maybe, por eso es que yo nunca vi ángeles, nunca he visto ángeles. Yo he visto algo relacionado con Jesús una vez que soñé, hace como 40 años atrás, que yo estaba mirando así, se levantaba como que Jesús se levantaba así en los aires, a la altura de una palma. Fue el único que he visto similar. Pero no he visto ángeles. Demonios visiblemente no he visto. Pero no significa, y yo estoy denigrando a los demás, no, yo no lo he visto. Ya le dije, hay personas que dicen, ayuda a mi incredulidad. Otros dicen, creo a eso. Solamente di la palabra. El que dijo, di la palabra, no hacía falta demostrarle. Jesús dijo, conforme a vuestra fe, o se ha hecho. El papá del muchacho dijo, ayuda a mi incredulidad. Y Nicodemo, si no veo, no creo. Perdón, Mateo, si no veo, no creo. Entonces hay diversos niveles de fe. Yo creo que a veces, y ahí hay una crítica sabia, yo creo que a veces nos pasamos, a veces el novato trata de demostrar que tiene espiritualidad, el novato trata de demostrar que es espiritual, quiere impresionar, y hay gente creo que le pone de más, y es un peligro ponerle de más. Un poquito más, claro. Sí, ponerle de más es un peligro, aunque no significa que no vea. Pero yo creo que lo más importante es creer que Dios, de hecho, si tú necesitas tener evidencia demasiado grande o demasiado evidente para creer en Dios, hay un problema de fe, porque es por fe. No es tu necesidad la que toca el corazón de Dios, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es tu necesidad, no es tu enfermedad, no es tu situación lo que va a tocar el corazón de Dios, es por fe. Fe es creer que lo que Dios dijo es verdad, aunque no lo entendamos. Gloria a Dios. Es tremendo. Apóstol, ¿cómo, cuando usted Dios lo llamó al ministerio apostólico, sí, hubo un antes y un después de que comenzó a funcionar como apóstol? ¿Hubo un antes y un después cuando le llegó la revelación de que era apóstol del Señor? ¿Cómo fue el antes y el después de eso? Perfecto. Yo estaba en Argentina en el año 2002, en un congreso, el primer día del congreso del apóstol Ronnie Chávez de Costa Rica. Dijo, hoy no es mi día de predicar, hoy voy a profetizar, y empezó a profetizar sobre Argentina y demás. Y de momento dice, véngase aquí, así con esa palabra, véngase aquí, hermano de Cuba. Y pasó al frente, estaba Raúl Ávila también, y Marco Huy estaba cerca, y él empieza a lanzar una palabra sobre mí. Aquí pongo una unción apostólica sobre ti, etcétera, etcétera. Y yo sentí que vino sobre un manto apostólico. Estoy hablando del año 2002, hace 13 años, así fue en el 2002, estamos en el 2025, hace 23 años, imagínense usted, era más joven, y yo creía pero no es que ya yo decía que era apóstol, y vengo para Cuba y lo cuento, y mis pastores empiezan a decirme apóstol, y ahí cuando me dicen, tú te autonombraste apóstol, ya no hay apóstoles, pero yo veo las palabras que me dan un hombre de Dios como Ronnie Chávez, que es una figura mundial. Y ahí comenzó, no mi victoria, sino mis apreturas, mis luchas, mis ataques. Empezaron a atacarme desde dentro, más bien. Y pasó el año 2002, pasó el año 2003, y ocurrieron cosas en las cuales no hablo aquí, no es necesario estar en mis libros. Yo decido creerle a Dios, más que empezar la reforma apostólica en Cuba. Yo decido que si Dios tuvo fe en decir que yo tenía un manto apostólico, yo tengo que tener fe en creer que tengo un manto apostólico. Y es cuando arrancamos la nueva reforma apostólica en Cuba, el 13 de septiembre del año 2003, que ya definitivamente salí de la denominación donde estaba, o me votaron, es otra historia.
Primero salí, después me asusté, me arratoné, me aguayabité, como dice Camagüey, intenté volver a alguna carta de humillación que quería volver, y entonces cuando yo hice, no, ahora te votamos. Entonces, bueno, creo que se cumplió lo que siempre dije. Nunca me iría de la... Yo pensé renovar la denominación donde yo estaba desde adentro, pero es imposible. Jesús no se complicó la vida transformando a los fariseos y saduceos. Él dijo, edificaré mi iglesia. Le era más fácil empezar de cero que comenzar a reformar gente programada. Y entonces, cuando yo salgo, por lo que le acabé de decir, eso es largo, cuando yo salgo, por lo que le acabé de decir, ese es largo, entonces el día 13 de septiembre arrancó oficialmente la nueva reforma apostólica en Cuba. Gloria a Dios. ¿Amén? Apóstol, ya por último, para finalizar. Pero bueno, sobre sentir, no sentí nada. Y yo les puedo decir, les pido perdón a los tantos que dañé, a los tantos que no actué bien. Yo le digo a mi gente, a mis hijos, a los que están todavía con nosotros y se han añadido, que yo era un apostólico de nombre, pero seguía siendo un religioso en cuanto a pensamiento. Wow. Es decir, cuando uno empieza algo que es pionero, uno lo único que cambió fue de nombre, porque estamos aislados de Cuba. Yo vine a ver a papá desde el año 2003. Yo vine a ver a salir de Cuba 10 años después, me cerraron puertas en Cuba para salir de Cuba, no me dieron permiso de salida, aunque tenía visa para otros países, sobre todo Estados Unidos. Yo salí 10 años después, o sea, de los primeros 10 años la reforma apostólica nuestra fue en Cuba y tenía poco contacto, algún que otro librito, algún que otro videíto, y hasta 2013 fue que contacté al apóstol Guillermo Maldonado cuando nos reciben en Estados Unidos como hijos. Entonces ahí cambia porque tengo paternidad, tengo otro tipo de idea. Mentoría. Y cambia mi mentalidad de lo pastoral a lo apostólico. En los primeros años fungí con mucha fe, con mucha pasión, con mucho ímpetu, pero todavía con una mentalidad desértica, con una mentalidad semi-egíptica. Y entonces por eso es que actué mal en mucho, y sigo actuando, no es que soy santo, ¿no? Pero cometí más errores porque tenía un llamado apostólico, pero con poca formación, con poco conocimiento, con poco carácter. Por eso herí a tanta gente. Luego ya uno va madurando, por eso la importancia de paternidad. El que no quiera cobertura anda sospechoso. El que no quiera darle parte o cuenta a alguien está mal. La Biblia dice, vosotros pastores darán cuenta a Dios de la salvación de las almas de la gente. O sea, la ideología bíblica de una persona determina de un pastor. La determina un pastor. Si un pastor enseña bien, está afectando positivamente a una generación. Si un pastor enseña mal, estará desgraciando a una generación. Por eso Hebreos 13:17 dice que vosotros pastores darán cuenta a Dios por vuestras almas. La parte almática es la parte intelectual, la parte del conocimiento. No es la parte divina, la parte divina es el espíritu. ¿Qué tiempo nos queda? No, terminamos casi. Ya terminamos, ya vamos a hacer una última vez para terminar. Apóstol, ¿cuál es la perspectiva de Dios que Dios le haya mostrado a usted? ¿Qué perspectiva tiene Dios en cuanto a la iglesia en Cuba y en cuanto al movimiento apostólico de lo que va a estar ocurriendo en Cuba en los próximos años? Me ha hecho una pregunta bien difícil, bien complicada, pero lo que sí les puedo decir es que esta nación va a seguir cambiando en todos los sentidos, sin poner apellido, acápite. Esta nación va a seguir cambiando y 3 veces I, la iglesia que va a afectar más positivamente a este país en los próximos años es una iglesia que desde ahora ha pasado el desierto, que desde ahora ha pasado apretura, que desde ahora se ha preparado, porque va a llegar un momento donde, como toda nación libre del mundo, se van a abrir las puertas y la puerta se abre para lo bueno y se abre para lo malo. Entonces, cuando la iglesia no ha sido formada, cuando una iglesia no ha sido formada con anterioridad, luego esa iglesia es niña, es raquítica ante una apertura en todos los aspectos que esta nación va a tener. Entonces yo creo que no tanto la palabra apostólica, sino la iglesia de Dios en Cuba sin apellido va a tener un protagonismo, o ya tiene un protagonismo en la historia de Cuba. Dios me dijo en el año 2005, en los próximos años habrá de diácono, habrá de ujieres, habrá mentores en la iglesia
que serán empresarios famosos, serán deportistas famosos, serán artistas famosos. Ya está ocurriendo. Hay deportistas en las iglesias, hay artistas en las iglesias. O sea, estamos en la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo afecta a la cultura, el arte, el deporte, el negocio. Va a haber gente que jamás te va a predicar un mensaje desde una plataforma y está sirviendo al Señor. Va a haber gente que jamás te va a dar una palabra profética en público o va a escribir un libro y están sirviendo al Señor. La religión ha pensado que los únicos que sirven a Dios son los que están frente a una plataforma. Efesios 4:11 apenas tal vez es el 4% de la iglesia. Hay un 96% de la iglesia que nunca van a predicar un mensaje frente a la congregación, que también están sirviendo al Señor. Eso es muy importante. Servir al Señor donde están es servir al Señor, no necesariamente delante de una plataforma. Entonces, lo que viene para Cuba es lindo. Cuba es la nación del futuro. Cuba es la nación que volverá a reír. Cuba es un reservorio mundial de hombres y mujeres de Dios. Cuba es una reserva mundial de hombres de fe. ¿Quién va a enseñarnos fe a nosotros con todo lo que nosotros vivimos, desde la corriente eléctrica hasta la comida? ¿Qué persona de otro país, con el respeto de ellos, va a enseñarnos a nosotros a vivir por fe? Las únicas, casi, para no ser absoluto, hay otros países también difíciles, Corea del Norte y otros países, Pakistán, pero ¿quién? Yo creo que una de las pocas personas en el mundo que dan gracias a Dios porque le suplió un par de zapatos somos los cubanos. Una de las pocas personas en el mundo que le damos gracias al Señor porque alguien me sembró 5 libras de frijoles, yo creo que somos los cubanos. En otros países mucha gente no tiene que orar por eso, lo compran, lo adquieren y punto. Y no es que no se han agradecido a Dios, sino que no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Le amo mucho, les bendecimos. Apóstol, ya entonces para terminar, quisiera que usted ore por el público que nos está viendo. Quiero que desate una palabra de milagro, de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Vengo contra toda enfermedad en el cuerpo, toda enfermedad psíquica, toda enfermedad física. En el nombre que es sobre todo nombre. Cáncer, asma se seca ahora mismo. Situación en los huesos, en las articulaciones. Situación en el sistema digestivo, sistema endocrino, sistema renal, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sea reprendido en el nombre de Jesús. Por fe, agarre esta palabra por fe, creyendo que Dios es Dios y sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sé sano. Jehová es vuestro sanador, Éxodo 15:26. Quitará de ti toda enfermedad, Deuteronomio 7:15. Él es quien perdona y sana, Salmo 103:3. Él se glorifica sanando, Lucas 5:26. Aleluya. La enfermedad la trae el diablo, en Lucas 13:16. Jesús quiere hacer bien, Hechos 10:38. Te bendigo en el nombre de Jesús. Victoria total. Cuerpo obedece a la voz de la sanidad. Por la llaga de Cristo eres curado. En el nombre que es sobre todo nombre y sobre todas las cosas. Si no tienen a Jesús, deja el orgullo a un lado, deja los títulos a un lado, deja los dólares a un lado, deja el carro a un lado, deja lo que tienes a un lado y recuerda que sea de 65, sea de 70, de 80 o de 90 años, un día el miocardio se te va a detener. Entiende que cada nuevo latido cardíaco es un regalo de Dios por gracia. Así que cada latido cardíaco que viene siguiente al próximo es un regalo de Dios. Si te detiene el corazón, si se te detiene el corazón y los asuntos nerviosos en el cerebro y no tienes a Dios, vas para el Hades y del Hades vas para el infierno. Pero si crees en Jesús, no tendrás miedo a que se detenga el corazón y vas eternamente a la presencia del Señor. Victoria total. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 10:37 creo que es. Victoria total. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nada, quiero que comentes ahí en los comentarios qué te pareció esta entrevista, si te fue de bendición y de edificación. Quiero que comentes ahí si Dios hizo un milagro en tu vida, quiero que lo pongas. El apóstol declaró una palabra poderosa sobre tu vida y quiero que escribas ahí si Dios te sanó de asma, de artritis, de artrosis,
de lo que te haya sanado. Amén. Quiero que escribas ahí, Dios me sanó, porque es parte del testimonio de lo que Dios va a estar haciendo a través de este canal. Si no eras cristiano, quiero que busques una iglesia y te congregues y comiences a seguir a Jesús. Gracias por escuchar este video completo, gracias por mirarnos, gracias por seguirnos, suscríbete, danos like, comparte este video con alguien que le sea de bendición. Te bendigo desde Vino Nuevo TV, tu servidor Gody González.